Hola, hoy día vamos a conversar sobre una pregunta que todo el mundo se hace, pero creo que no tenemos muy claro cómo se responde, y es si los árbitros son justos o deben ser justos. Quien ha estado en una deliberación, y esto me ha pasado varias veces, encuentra que los árbitros suelen usar frases como es que no es posible que esta persona haya hecho esto, no es justo que haya hecho tal o cual cosa, no parece justo que debamos resolver de esta manera. Y usualmente estos términos van seguidos con explicaciones no muy claras sobre qué cosa quiere decir ser justo. Y voy a conversar con ustedes sobre eso, ¿no? La justicia, que es algo que se habla tanto en el arbitraje y de la cual posiblemente sabemos muy poco. ¿Qué es la justicia? Y muchos pensarán, escuchando el título, que voy a hacer una elucubración filosófica, y justamente voy a tratar de alejarme de eso. La definición griega de justicia es dar a cada quien lo suyo. Pero ese es un término o una definición bastante mala, ¿no? Porque si no hemos definido qué cosa es lo suyo, la verdad no hemos definido qué es justicia. Y lo suyo es justamente lo que hace un árbitro, definir qué le toca a una parte, cómo adjudica a una parte algo, ¿no? Y esa adjudicación de ese algo, la verdad, no tenemos a veces claro por qué o por qué lo hacemos. ¿Es posible describir la justicia bajo un proceso racional? Usualmente cuando yo converso con mis colegas árbitros sobre qué cosa es justo, lo que me suelen decir es un proceso lógico que tenemos que seguir de aplicación de la ley para que la ley nos diga exactamente qué cosa es justo, como si justicia fuera algo que está definido a través de algún tipo de fórmula o un algoritmo que nos permita decir, bueno, esto es lo que es justo. Vamos a ver que eso no es tan así. Hace unos años se hizo un experimento muy interesante con unos monos. Y en ese experimento se colocaban a dos monos en jaulas separadas. A los dos monos se les entregaba, apio, ¿no? Se les entregaba apio, un pedacito de apio, y los monos se comían el apio felices y contentos. En una parte del experimento, digamos, a través de entrega de apio, se entrena a los monos a entregar unas piedritas que están dentro a cambio de recibir el apio. Entonces, les gusta el apio, entregan esto, y entonces todo funciona muy bien, porque los monos comienzan a aprender que si entregan las piedras, les van a dar el apio. Sin embargo, en un momento del experimento, a un mono le dan una golosina, que es mucho más rica que el apio, y al otro mono le siguen dando apio. ¿Y qué hace el mono que recibe apio? Se da cuenta que al otro mono le están dando algo distinto, después que toda su vida había recibido apio, y se indigna. Y comienza a golpear la jaula, a tirar el apio de regreso, a molestarse, a zamaquear la jaula, incluso trata de atacar al mono del costado. What we did is we put two capuchin monkeys side by side, and if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. If you give them grapes, it's a far better food, then you create inequity between them. So she gives a rock to us, that's the task, and we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us, and that's what she does. And she gets a grape, and she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. ¿Por qué el mono reacciona así? Posiblemente porque hay en sus instintos un concepto básico de injusticia. Hay algo injusto en la situación. La verdad es casi imposible saber si en la mente del mono hay un concepto de justicia distributiva o un concepto de justicia meritocrática o alguna otra idea de justicia. Lo que es cierto es que ante un trato diferente, el mono considera que se le está tratando de manera injusta. Y el experimento lo que refleja es que este concepto de injusticia nace en alguien que posiblemente ha seguido un proceso poco
o no racional. Ha reaccionado con una emoción. Si ustedes están haciendo cola para comprar una entrada en el cine o una entrada para ir al fútbol y alguien se cuela en la cola, ustedes automáticamente se van a indignar como el mono, se van a molestar. Van a considerar automáticamente que colarse en la cola es un acto de injusticia. Y posiblemente van a escalar en agresividad, van a increparle a la persona, eventualmente van a acercarse a la persona a pedirle que se retire de la cola, y quién sabe, de pronto van a caer en la violencia de empujarlo o de tratar de que él se retire por la fuerza de la cola. Es una reacción emocional. Una reacción emocional gatillada porque algo fue injusto en la conducta de esa persona. Hay una serie de experimentos hechos con escáneres, en los cuales se le coloca escáneres a las personas y se les pone delante situaciones que usualmente consideramos injustas, como por ejemplo colarse en la cola, o como por ejemplo que a alguien se le quite algo que tiene en su poder, ¿no? Y curiosamente, la parte del cerebro que se enciende, que reacciona ante esa situación, no está asociada con la parte racional del cerebro, está asociada con la parte vinculada a la ira, a que algo le molesta, a que algo le fastidia. Y distintos experimentos muestran que los jueces, y no tengo por qué pensar los árbitros, deberían seguir el mismo patrón, reaccionan mucho más proactivamente hacia hacer algo justo cuando se indignan, cuando algo les molesta, cuando algo les parece, es decir, su esfuerzo por conseguir reponer o cambiar el status quo que tienen al frente aumenta cuando están molestos. Reaccionan. Y esto uno lo puede hacer bajo observación empírica simple. Uno se dará cuenta que usualmente cuando algo nos fastidia, actuamos, corregimos, tratamos de hacer que algo sea diferente. Y mi impresión es que esta reacción se da ante un arbitraje. Es decir, los tribunales arbitrales suelen ser más proactivos cuando su percepción de que algo está mal hecho les indigna, o les molesta, o les fastidia. Y a partir de ahí conducen a una actitud mucho más proactiva hacia conseguir la justicia y tratan de ser justos. Esto además puede explicarse de muchas maneras. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué reaccionamos así? Uno podría decir que es un hábito aprendido. Uno aprendió a ver cosas injustas y es posible que buena parte de estos elementos tenga que ver con, digamos, cosas que hemos aprendido. Sin embargo, hay estudios que muestran que parte de esta reacción tiene un origen evolutivo. ¿Y a qué me refiero con un origen evolutivo? A que en la prehistoria los seres humanos tenían que reaccionar ante ciertas situaciones de manera violenta y la ira genera proactividad. De hecho, se nos acelera el corazón, la irrigación aumenta a nuestras extremidades, lo cual quiere decir que el cuerpo se está preparando para reaccionar físicamente, eventualmente para agredir o para defenderse, ¿no? Y esto tiene o está asociado claramente con lo que está ocurriendo fuera, ¿no? El ser humano, por ejemplo, es un animal territorial. Nosotros defendemos nuestro espacio, ¿no? De hecho, el origen de la propiedad se puede encontrar en un origen similar al que ciertas manadas tenían de marcar su territorio. El macho alfa marcaba su territorio, eventualmente orinando o marcando su olor en un lugar, y no dejaba, a través de la agresión, que nadie más entrara a ese espacio. Algo parecido a lo que ocurre cuando usted está haciendo cola y alguien toma su sitio. Y esta reacción de ira genera una conducta dirigida a corregir lo que está ocurriendo. Es evolutivo, buena parte es evolutivo. Y si eso es así, toda la discusión filosófica sobre qué es la justicia nos conduciría a que en realidad la justicia no es un concepto. La justicia es una emoción. Es lo que uno siente en una circunstancia determinada. Cuando yo he comentado esto con colegas árbitros, usualmente tienen una reacción en contra. Dicen, no, Alfredo, los árbitros somos personas racionales, entrenadas, con experiencia, somos profesionales. No lo hacemos así. Para luego descubrir, cuando estamos en una deliberación, que evidentemente, sin dejar de lado su lado profesional y sin dejar de lado la actividad cognitiva necesaria para hacer un laudo, para definir una controversia, siempre aparece, en algún momento de la discusión, siempre está presente algún nivel de emoción, algún nivel de indignación, de fastidio, de crítica a lo que una parte hizo, muchas veces además de pronto no asociada con los méritos del caso, sino con la conducta de la parte durante la audiencia, que le hace pensar,
al árbitro, esta persona no merece tener la razón. Y estos elementos que no podemos explicar, usualmente no están reflejados en el laudo, o están reflejados en el laudo acompañado de un lenguaje más racional, pero en el fondo, lo que los árbitros están haciendo es explicando lo que no pueden realmente explicar, que es por qué reaccionamos de esta manera. Porque la justicia, antes que un concepto, es una emoción. Es una reacción ante una situación que hemos aprendido cultural o biológicamente a considerar como injusta. Esto además no es extraño en la conducta humana. La conducta humana está llena de sesgos, llena de elementos donde nosotros reaccionamos de cierta manera sin necesariamente haber pensado por qué hacemos esto de cual o tal manera, ¿no? Si un vaso se cae, automáticamente reaccionamos y lo cogemos sin haber pensado. Si en un momento enfrentamos un peligro, corremos, ¿no? Y nos asustamos frente a lo que ha ocurrido. Y el miedo no es aprendido, el miedo es emocional, es evolutivo. Y de la misma manera, la justicia puede ser una reacción similar. Hay un proverbio chino que a mí me gusta mucho citar que dice, está referido a los jueces, pero creo que es perfectamente aplicable a los árbitros. Los árbitros deciden por 10 razones, 9 de las cuales nunca se sabrán. Y es que usualmente cuando uno redacta un laudo, se deja de poner muchas de las cosas que se discutieron y que fueron muy relevantes, entre ellas lo justo o lo injusto. Ustedes dirán, ¿y para qué sirve toda esta explicación? ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que hay algunos consejos que podemos tomar de la actividad arbitral y especialmente de la actividad como litigantes para entender estos puntos. Tenemos que tener en cuenta que las emociones sí importan. Emotions matters, ¿no? Son importantes para poder entender el proceso decisorio. Y que a eso además no necesariamente está mal, porque si el concepto de justicia emocional ha sido forjado a través de un proceso evolutivo donde por alguna razón le hemos dado un valor. Yo les hablaba hace poco que los seres humanos somos territoriales. Gracias a eso desarrollamos la defensa del territorio, gracias a eso desarrollamos la agricultura, porque la agricultura no se hubiera podido desarrollar si uno no se apropiaba de un pedazo de tierra y lo defendía. Y gracias a eso, posiblemente, en los orígenes está el desarrollo de la institución de la propiedad, cuya vulneración consideramos injusta. Y entonces, este proceso evolutivo tiene una racionalidad. Los seres humanos sobrevivimos más porque defendimos ciertas cosas, como la propiedad. Y al defenderla, pudimos conseguir que nuestros sucesores sobrevivieran con más frecuencia, y al sobrevivir con más frecuencia, de alguna manera explicamos cómo llegamos hasta acá. Los individuos que somos hoy son en parte somos herencia de lo que ocurrió en ese pasado. ¿Qué significa esto en términos de la actividad de un litigante? En primer lugar, el litigante tiene que plantear su caso sin duda sobre sólidas bases legales, sobre sólidas bases fácticas, tiene que estudiar muy bien su caso, pero tiene que entender este factor emocional. Yo siempre recomiendo hacer lo siguiente. Cuando tengas estudiado tu caso, piensa cómo puedes resumir tu caso en un eslogan. ¿Y cómo encuentras el eslogan? Yo diría que el eslogan se encuentra identificando la razón de sentido común, no legal, de pronto no fáctica, sino la razón de sentido común por la cual tu cliente debería tener la razón. Y vas a descubrir que cuando uno quiere hacer un eslogan, como lo hacen los publicistas, va a introducir los elementos emocionales al caso. Va a tratar de mostrar las razones por las cuales se puede indignar. Les pongo un par de ejemplos. En una ocasión una abogada muy hábil que enfrentaba a una contraparte que había retrasado una obra a través de no entregar las autorizaciones, dar los permisos y cumplir con todas sus obligaciones para que la obra se pudiera desarrollar, utilizó como eslogan la historia sin fin. Es decir, la razón de sentido común por la que su cliente tenía que darle la razón es porque si no esta historia no iba a acabar nunca. Ustedes dirán, eso no tiene emoción. Claro que tiene emoción. Uno se indigna cuando alguien que tiene que hacer algo para que tú puedas cumplir, no lo hace. Y el ponerlo en términos de sentido común ayuda muchísimo a vender o a transmitir la idea emocional que está detrás de tu caso. Estos señores se demoran demasiado. Otro ejemplo, una vez tenía yo que enfrentar a un tribunal que tenía que definir la insolvencia y eventual quiebra de una empresa. Y es difícil explicarle a un tribunal por qué tiene que cerrar una empresa, acabar con
trabajadores, liquidar a los trabajadores, acabar con el negocio, perder de alguna manera la inversión realizada, tener acreedores impagos, algo que a nadie le gusta decir o a nadie le gusta declarar. ¿Cuál fue el eslogan? Más vale un final horrible que un horror sin fin. Sí, lo que usted está diciendo es terrible, pero es mucho peor alargar la agonía de la empresa, y al alargar la agonía de la empresa, aumentar los costos, el sufrimiento, los sueldos impagos, las deudas crecientes, la infraestructura desperdiciada por más tiempo. Hay de racional, pero hay un elemento emocional. Estamos apelando a una situación que no queremos y a través de eso tratar que el árbitro la corrija. El segundo consejo es tratar de conseguir siempre la empatía del tribunal hacia tu cliente. Eso significa que nuestra presentación tiene que ser empática al tribunal. Nuestro objeto no es destruir a la contraparte. Nuestro objeto es dejar muy claro que mi cliente merece un trato justo, generar la empatía, que el tribunal se coloque en nuestro lugar, se coloque en el lugar de mi cliente y a través de él sienta las emociones que de alguna manera el cliente genera. La empatía es una sensación de la cual se habla mucho, pero también tiene un origen emocional, tiene que ver con la comunidad, con el que yo me sienta parte de lo mismo, parte del mismo proyecto. Y a través de sentirme parte del mismo proyecto, trato de apoyar en ese proyecto. Y entonces cuando uno genera empatía, por ejemplo, siendo simpático, no siendo agresivo, esto no quiere decir dejar de defender la posición de tu cliente y eventualmente ser firme en la defensa de algo. Sin embargo, siempre plantearlo con el volumen adecuado, con los argumentos adecuados, pensando que tu audiencia es el tribunal, que tú le tienes que explicar a tu tribunal por qué el cliente tiene la razón y no por qué la otra parte no la tiene. Tu objeto es demostrar o hacerlo colocarse en la situación de tu cliente. Y esto, por ejemplo, se logra de distintas formas. Una de ellas es siendo muy conversacional con el tribunal, siempre tratando de exponer de una manera en la cual trato de conversar con el tribunal. El ejemplo que yo siempre uso es como sentarse a tomar un café con una persona que te respeto mucho. En un ambiente que tiene cierta formalidad, pero que a la vez yo trato de conversar. Y una vez se conversa con el tribunal, no porque el tribunal te corresponde, te responde, sino porque el tribunal te mira de alguna manera y conecta contigo. Y conecta a través de la mirada, consigues tú de esa manera ser sugestivo y persuasivo, porque apelas no solo a su lógica, sino apelas también a sus emociones cuando él se pone emocionalmente favorable a la posición que tú estás defendiendo. Parece mentira, pero estas cosas influyen. Influyen porque favorecen o crean un ambiente que desarrolle emociones favorables a tu cliente, y eso existe. Por supuesto que muchas veces nos negaremos a aceptar que decidimos emocionalmente. ¿Es esto bueno? ¿Es bueno ser emocional? ¿Es bueno que la justicia dependa de las emociones? Yo diría que sí. Las emociones existen por una razón, cumplen una función, hacen que las personas nos acerquemos o hacen que las personas nos alejemos. Y las razones del alejamiento y del acercamiento muchas veces están justificadas en cómo nuestra biología ha ido recogiendo estos procesos evolutivos. Tiene razón de ser. La empatía es lo que permite que hayan cosas como la familia o los amigos o la comunidad sobre la cual nosotros actuamos. Y a través de estos elementos desarrollamos la necesidad de ponernos en el lugar del otro, que es lo que siempre le pedimos a un tribunal, que se ponga en el lugar de nuestro cliente. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Quería de alguna manera conversar sobre este elemento de justicia que tantas veces mencionamos y sobre el que sabemos realmente muy poco. Muchas gracias.